¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? ¿Por qué la Eucaristía en el Antiguo Testamento? Bueno, pues es que, primero que nada, Jesús era judío. La Virgen María, los 12 apóstoles, la primera generación de cristianos, todos judíos, ¿verdad? Jesús, por tanto, como buen judío, estudió la ley, estudió el Antiguo Testamento, participó, vivió de las fiestas judías. Y no solo eso, sino que él mismo, vemos en las Sagradas Escrituras, él mismo nos dice, tenía un cierto objetivo de dedicarse primero a quién, primero que nada. Yo vine, pues primero que nada a este rebaño, ¿verdad? A los israelitas. Ya después, con su muerte, con su resurrección, ya nos dice, ahora sí, vayan para todos lados, ¿verdad? Vayan por todo el mundo. De ahí en adelante ya nos lanza la misión universal. Y sí hay indicios en los evangelios ya de la intención de esa misión. Pero Jesús vino más que nada concentrándose a lo que es el pueblo judío. Y él predicó entonces, enseñó en un contexto judío para una audiencia judía. Entonces, cuando hablamos de la Eucaristía y la fe judía, bueno, hay que reconocer que hay un pequeño, quizás, problema inicial que nosotros vamos a abordar el día de hoy para aprender, para profundizar, para superar. Si están siguiendo sus notas, estoy en la tercera diapositiva. Lo más importante de este proceso es que ustedes tomen notas. Las diapositivas yo se las puedo dar, no hay problema. Tomen notas de lo que escuchen, ya si quieren seguirlo ahí paso a paso, bueno, pero no se sientan que luego se pierdan y no hayan hilo. Lo importante es que escuchen, que tomen nota. Le pedí permiso a César, si estaba bien grabar, lo estoy tratando de grabar, si sale todo bien, igualmente se los comparto para que repasen. Entonces tranquilos, respiren y simplemente disfruten, escuchen y eso sí, anoten. Porque el que no anota, digo yo, ¿cómo le hace para recordar? ¿Va? ¿Qué memoria tan buena, no? Ahí luego me dicen cómo le hacen los que no anotan, así que eso sí, anoten. La cuestión, la problemática judía con la Eucaristía, habiendo dicho todo eso, la importancia que es la fe judía para nuestro entendimiento de lo que vino a ser Jesucristo. No se puede entender bien la misión de Jesucristo si no leemos el Antiguo Testamento. Sabemos muy bien que la fe de la Iglesia es que están completamente enlazados el Antiguo y el Nuevo Testamento. No se pueden separar. Ya varios locos a través de la historia de la Iglesia lo han tratado de hacer, empezando desde el principio de la Iglesia con el heresiarca Marción, que quería deshacerse del Antiguo Testamento y muchas partes del Nuevo. No, la Iglesia siempre ha insistido en la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero habiendo dicho todo esto acerca de lo judío que era Jesús, hay unos ciertos problemas con lo que nosotros entendemos de la Eucaristía y la fe judía. Varias cosas de lo que dijo Jesús van en contra. Por ejemplo, vamos a repasar el día de hoy ese discurso eucarístico de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Jesús dice cosas como esta. En verdad les digo, que si no comen la carne y beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Mi carne, mi sangre, tienen que comer, tienen que beber. ¿Qué problemática hay aquí para un judío? ¿Cómo reacciona la gente cuando escucha esto? La audiencia judía, ¿cómo reacciona? ¿Se acuerdan? Se escandaliza, porque para un judío es aborrecente el comer la sangre. Hasta el día de hoy. Todo lo preparan vertiendo la sangre del animal de cierta manera. Entonces para ellos es aborrecente el decir comer la sangre. Y pues la sangre de alguien, pues mucho más. Y no necesito explicarles cuál es el problema con comer la carne de alguien, ¿verdad? Pues es un canibalismo, ¿verdad? Eso aquí en China y en todos lados, menos unas cuantas tribus por allá en el África que son caníbales ya por sí. Ya lo entienden ustedes, ¿verdad? Es algo aborrecente para todos nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a repasar un tanto qué quería decir Jesús con esto, dentro de su contexto del Antiguo Testamento, que mi esperanza es que nos ayude entonces a profundizar nuestra práctica de nuestra fe cada vez que tomamos la Eucaristía, sabiendo lo que vamos a aprender el día de hoy. También ¿dónde está ese es el de eso? Entonces hay que cuidarlo. Otro ejemplo, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, tomen y coman, esto es mi cuerpo.
beban todos ustedes de esta copa que es mi sangre, ¿verdad? Entonces, la prohibición de comer carne la tenemos en el libro de Génesis, capítulo 9, del 3 al 4. Pueden comer todos los animales y verduras que quieran, pero hay una cosa que no deben comer: carne con sangre. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ahí la tienen. Porque en la sangre está la vida. Era la fuente, era la esencia de la vida del animal. Y por ende Dios había prohibido, ya desde un principio, esto es libro de Génesis, antes de todas las leyes de Levítico, de Éxodo, de Números, todo esto viene anterior a eso. Una prohibición absoluta a tomar la sangre. Libro de Levítico también se ve expresado: la vida de toda criatura está en la sangre. Libro de Levítico, capítulo 17, versículos del 10 al 12. La esencia de la vida está en la sangre, de acuerdo a esta perspectiva judía. Y comenzamos con este choque de lo que dice Jesús y la fe judía para nosotros entender mejor lo que estaba haciendo Jesús, sobre todo en la última cena. Empezando nuestra reflexión, ¿a qué podía estar refiriéndose Jesús con estas palabras? Deben de beber de mi sangre, deben de comer de mi carne. Eso va a ser el contenido de nuestras reflexiones el día de hoy, para poder nosotros decir con Pablo en la primera carta a los Corintios: esta copa de bendición que bendecimos no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Este pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces, ese es el propósito de lo que vamos a hacer el día de hoy: entender lo que hizo Jesús en este contexto de la fe judía. Rápidamente, solo para mencionarlo, no se tienen que preocupar por salir de aquí y investigar todo esto. Fuentes de información que tenemos, no solamente en el Antiguo Testamento, nos vamos a concentrar hoy en el Antiguo Testamento. Algunas cositas que les diga de repente salen de otras fuentes. Por ejemplo, escritos de los rollos del Mar Muerto, que fueron descubiertos por ahí de los años 40. También mucho nos viene de parte del historiador Josefo. Si se van a lanzar algo después de que sean expertos en la Biblia, el historiador Josefo es algo muy bueno que hacer. Él da testimonio bastante interesante de las costumbres, de cómo vivían ahí los judíos. Menciona por ahí a Jesús y a Juan el Bautista un par de veces, etc. Hay ciertos escritos judíos que se denominan Mishnah, Targums, el Talmud, el Midrashim. Y esos son diferentes tipos de escritos, tanto antes de Jesús como durante el tiempo de Jesús, como un poco después. Comentarios a la Biblia, cosas que nos escriben las diferentes costumbres de los rabinos, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, importante saber que existen para nuestros propósitos, quizás iniciando el camino. No se preocupen por ir a la biblioteca todavía a estudiarlos, ¿verdad? Ya si van a ir a la universidad a estudiar la Biblia, ahí sí los van a tener que estudiar, pero por el momento, bueno que lo sepan, ¿ok?